Hola, soy Alberto Pradana y hoy vamos a tratar el tema de las velas, es decir, a poder ver los gráficos a través de las velas, y qué información nos ofrecen. Para ver los gráficos hay diferentes maneras de verlos. Uno pueden ser las velas, es un gráfico de velas que están formadas por unas estructuras en las cuales aparecen varias partes. La parte de lo que sería la entrada, el inicio, sería, si la vela es negra, sería la parte de arriba, y si la vela es blanca, sería la parte de abajo. La parte de cierre de la vela sería, si la vela es blanca, sería la parte de arriba, y si la vela es negra, es la parte de abajo. Es decir, esta parte de aquí, un segundo, cambiamos las propiedades. Esta parte de aquí sería la apertura, esta parte de aquí sería el cierre de la vela, esta parte de aquí sería el máximo que ha alcanzado el precio durante este rango de tiempo, y esta parte de aquí sería el mínimo que ha alcanzado el precio en este rango de tiempo. En una vela bajista, es decir, cuando el precio de apertura es inferior al precio de cierre, y una vela alcista sería cuando el precio de apertura es superior al precio de cierre. Luego hay, según la forma que van describiendo las velas, hay diferentes nombres se les llama las velas de una manera o de otra. Por ejemplo, cuando una vela tiene poco distancia entre la apertura y el cierre, se le suele llamar doji, ¿vale? Esta puede ser un doji. Pueden ser que esta apertura y cierre abre y cierre en el mismo sitio, o puede tener un pelín de poca distancia. Luego tenemos una vela grande o vela larga cuando es varias velas superior al tamaño de las precedentes. Si cogemos la media de las últimas 6 u 8 velas, si cogemos la media y vemos que si tamaño es 3 o más veces superior a ese tamaño, pues entonces se podría considerar una vela larga. Esta no, porque si cogemos la media de las demás, se coge desde el máximo al mínimo. Vamos a ver si buscamos una vela larga. Suelen estar casi siempre relacionadas con noticias. Aquí, si cogemos, vemos aquí unas cuantas velas. La siguiente es una vela larga. He preparado un indicador para ver el tipo de velas. Vale. En este indicador he escogido los típicos, las
típicas velas de los patrones chartistas más importantes. Vale, espérate un segundín, que esto ha cambiado. Modifico el tamaño, la licencia. Vale, y aquí tenemos, nos va marcando cada uno de los tipos de velas que tenemos. Tenemos los aramis, o son velas que son envolventes cuando la vela siguiente es tanto la apertura como el cierre están en la parte, están dentro de la apertura y el cierre de la vela anterior. Luego las tres pautas bajistas, las envolventes. Envolventes es cuando la vela anterior es tanto su apertura como su cierre están dentro de la apertura y el cierre de la vela posterior. A ver, más tipos de velas, tres pautas alcistas. Según las vayamos explicando, las vamos quitando. Tres pautas. Igual que existen las tres pautas exteriores, existen también las tres interiores. Las envolventes también las hemos visto cuando la vela anterior es inferior a la vela posterior en los precios de apertura y cierre. Los aramis es cuando la vela posterior, tanto la apertura como el cierre, están dentro de la vela anterior. El resto no se me han debido configurar correctamente. Tendría que repasar. ¿Para qué nos sirve conocer los tipos de velas? Siempre nos sirve cuando tenemos una tendencia. Porque si el tipo de velas está en una zona de consolidación, no es necesario revisar las... Si está en una zona así de consolidación, no es necesario mirar las velas porque no te van a aportar mucho. Pero si estamos en una tendencia, siempre va a terminar esa tendencia en patrones que nos pueden ayudar. Por ejemplo, pueden ser velas largas, pueden ser velas doji, pueden ser envolventes, pueden ser aramis, pueden ser tres pautas bajistas o tres pautas alcistas. Entonces, una vez que empezamos a ver después de una tendencia ese tipo de velas, significa que esa tendencia se está agotando. Esto es así lo más importante que querías que te mostrara sobre las velas, o deseas saber algún tipo de información más. Sí, quería preguntarte también por indicadores, como medias móviles, exponenciales, sí, y las bandas de Bollinger. Vale. Vale, vamos a empezar por los indicadores más típicos. Los más típicos son los tendenciales, ¿vale? Dentro de los tendenciales, por defecto,
el MetaTrader suele tener, pues son el ADX, las bandas de Bollinger, las Envelope, Ichimoku, las Moving Average, las medias, el par y las desviaciones. Yo los que más suelo utilizar a la hora de tanto de programar como a la hora de ver los gráficos, uno de ellos son las bandas de Bollinger, pero suelo utilizar lo típico es en 20 desviación 2. ¿Qué significa este 20 desviación 2? Significa que va a coger las 20, en mi caso yo suelo utilizar 21 últimas velas, y va a coger a dónde lo queremos aplicar, a la apertura, al cierre, al alto de las velas, al bajo de las velas, a las medias, en diferentes estructuras. Yo siempre lo suelo utilizar al cierre. ¿Qué nos indica unas bandas de Bollinger? Pues significa que el precio se va a intentar mover por ese precio, es decir, el 95% del tiempo el precio siempre va a estar dentro de las bandas de Bollinger. Entonces, cuando el precio se sale de las bandas de Bollinger, siempre va a intentar ir hacia el centro de las bandas de Bollinger. Vemos que una vez que sale, llega hasta el centro. Una vez que sale, pues vuelve otra vez al centro. ¿Esto cómo lo podemos aprovechar? Si el mercado está plano, es fácil, porque es comprar cuando y es hasta la media. Comprar hasta la media. Cuando el mercado está en tendencia, no se pueden utilizar las bandas de Bollinger de esa manera, porque siempre todas las operaciones que se harían serían a pérdidas. Pero si el mercado está, por ejemplo, aquí, que está en plano, es decir, que está haciendo una consolidación, ahí sí se puede hacer. Desde abajo para arriba y desde arriba para abajo. Desde abajo para arriba y desde arriba para abajo. Aquí ya ha cogido otra vez tendencia, pues entonces no se puede utilizar. Otro indicador que yo suelo utilizar mucho son las medias móviles. Vamos a quitar. Vale, ¿qué indica las medias móviles? Va a coger la cantidad de periodos que nosotros queramos, por ejemplo, 58, y dónde va a coger esas velas, por ejemplo, al cierre en este caso, o puede ser a la apertura, igual que lo demás, en el más alto, en el más bajo, y lo va a poder dibujar. ¿Qué significa coger un periodo de 58? Pues que va a coger las últimas 58 velas, lo va a sumar todo el valor y lo va a dividir entre 58. Si en vez de ser simple es exponencial, lo que pasa es que va a ponderar más, es decir, va a tener más valor las últimas velas. Si vemos la diferencia entre una media de 58 simple y una media de 58 exponencial, la azul es la simple, sin embargo la roja, que es la exponencial, se va a acercar más siempre a donde está el precio. Yo por eso la suelo utilizar más para saber principalmente la tendencia.
Antes, hace muchos años, la gente lo que hacía es coger una media y decía, si el precio sube, pues compro. Si el precio baja, pues vendo. Eso se puede utilizar si hay tendencia. Pero si el mercado está plano, al final todas esas operaciones terminarán siendo pérdidas. Entonces, por la probabilidad por sí misma, no te deja operar solamente con una línea de tendencia, porque el mercado, el 70 o el 75% del tiempo siempre está plano, es decir, en un rango que puede ser más o menos estrecho. Si cogemos vemos que esto es en mensual. Si vemos, hay muchos meses en el que, aunque la tendencia sea alcista, el tamaño de las velas es muy bajito. Fíjate, en un mes que se haya movido pues solamente 300 pip, pues es muy poco. Cuando el euro dólar, la media de lo que mueve en un solo día, desde el máximo hasta el mínimo, ronda entre los 65 a 70 pip. Luego hay días que es lo que veremos más adelante, que son los grandes días, que es cuando el movimiento del ese activo es 2 o 3 veces superior a la media de lo que es cada vela. Si cogemos, vemos, esta es una gran vela que ha movido 162, pero lo normal es que esté siempre, ves, 60 y tantos, de entre 70 o cosas así. Otros indicadores que yo suelo utilizar son los osciladores. Los indicadores osciladores significa que se van a mover entre un determinado rango. Yo uno de los que más suelo utilizar es el Williams, con un periodo de 14. Vamos a cambiarle el color para que se pueda ver mejor. El Williams en concreto se va a mover siempre entre 0 y menos 100. Yo solamente lo utilizo si el valor está en 0 o en 100. Digo, en 0 o menos 100. El resto de valores no me interesa. Por ejemplo, yo, si podemos ver el gráfico, vamos a ampliarlo hasta el final. Siempre procuro a entrar cuando el Williams está en menos 100 o en 0. Es decir, yo si hubiera querido hacer una operación alcista, hubiera entrado pues aquí, es decir, en esta vela o en esta. Y si quiero hacer una operación bajista, vamos a ver si vemos alguna que toque el 0. Muchas de estas, porque aquí está solamente el resultado cuando cierra la vela, pero casi todas estas hubieran llegado al 0.
Este es un indicador que yo suelo utilizar mucho, pero solamente para decidir el punto exacto de una entrada. Si por ejemplo, si cojo aquí, este es un indicador nuevo que estamos ahora haciendo. Vamos, un segundín, te muestro. Ahora no está dando señales. Digo, si diera una señal, te lo mostraba para que viéramos exactamente lo que es. Lo vamos a poner por si acaso sale alguna y te lo muestro. Mientras tanto abrimos otro gráfico. Otro indicador más que yo suelo utilizar es el MACD. Bueno, se me ha olvidado decir que del Williams es preferiblemente utilizarlo cuando se hace scalping. Es decir, en operaciones realmente cortas, principalmente porque llega muy rápido desde la parte de abajo a la parte de arriba y desde la parte de arriba a la parte de abajo. Por ejemplo, aquí hubiera tenido una entrada y aquí la salida. Suele hacerse en muy pocas velas. Otro indicador que yo suelo utilizar muchísimo es el MACD. Bueno, yo suelo utilizar una modificación de este MACD. Vamos a quitar el Williams. ¿Qué nos indica este? Principalmente las divergencias. ¿Qué es una divergencia? La divergencia es cuando el indicador, la inclinación del indicador es contraria a la indicación del precio. Cuando hay siempre una divergencia, en este caso, esta divergencia es bajista porque el precio va hacia la baja, pero el indicador va hacia arriba. Significa que la gran mayoría de las veces el precio va a intentar subir. Si hay una divergencia, en este caso es bajista, porque el precio está subiendo y el indicador alcista, porque el precio está subiendo y el indicador está bajando, la tendencia es que el precio suele bajar. Esto se puede utilizar más a periodos más largos. No hay que coger todas las divergencias, porque si el precio se encuentra en rango, pues te está marcando muchas veces divergencias y entonces no es bueno utilizarlo. Se puede utilizar muy bien pues cuando tienes una tendencia. Si tienes una tendencia, aquí por ejemplo, ves, tienes una tendencia, solo tienes que esperar a que tengas divergencias alcistas para poder entrar. Aquí hubiéramos podido entrar aquí o aquí, que es donde nos está marcando hasta unos determinados pic que vayamos cogiendo, o hasta aquí que nos da una contradivergencia. Y en este caso hubiéramos cogido esto y este tramo de aquí. Aquí nos está dando también divergencias,
podríamos haber entrado ahí o aquí arriba, y como seguimos una tendencia, hasta que rompe la tendencia o nos da una salida aquí. Igual que en estas otras que son bajistas. A ver. Esta de aquí podríamos haber entrado y nos saca aquí. Ahí tenemos una, luego no nos da más, por lo tanto esta otra, si no hemos salido ahí, podríamos salir aquí. En esta de aquí nos habría saltado el stop loss, dependiendo de la distancia a la que lo pongamos. Aquí, como el precio está en rango, no se pueden coger las divergencias, porque te van a saltar siempre el stop loss. Aquí tenemos una tendencia, pues donde nos la marca. Nos hubiéramos entrado aquí y nos saca aquí. Esta no la podemos coger porque va en contra de nuestra tendencia. Esto poco a poco lo iremos viendo con muchos ejemplos. Principalmente porque una vez que si nosotros estamos en una tendencia, si nos da una divergencia, entonces esa tendencia se nos acaba. Si nosotros hemos tenido una entrada del más por aquí en esta zona, pues si vemos la divergencia, pues aquí hubiéramos hecho la salida. Es la manera en la que lo vamos a ver nosotros a lo largo de los diferentes cursos del MAS. No solo existen divergencias con el MACD, a mí es el que más me gusta. La gente suele utilizar también divergencias con el RSI. El RSI es otro oscilador que se mueve entre 100 y 0. Y entonces aquí se puede buscar manualmente. Aquí vemos que el precio sube, sin embargo, aquí va en contra. Entonces aquí también está marcando, perdona, esto es aquí, esta línea es esta aquí. Esta divergencia nos lo está marcando, porque esta que había dibujado aquí en un principio no es divergencia. Esta parte de aquí que había dibujado aquí no es divergencia, porque el máximo del precio no ha superado el otro máximo. A mí el RSI no es un indicador que me guste mucho, ya que va con mucho retraso. Luego, indicadores de volumen, a mí no me gustan. Yo para acciones suelo utilizar uno que me creé, pero solamente sirve para acciones. A ver si lo encuentro. No sé si era este. No lo tengo ahora aquí preparado. Que me calculaba la cantidad de precio por acción y por cantidad de acciones que se habían movido en cada uno de los céntimos que se movía la acción.
pero a mí hay gente que suele mirar los volúmenes, pero en el Forex los volúmenes no son reales. Aunque aquí podamos ver el dibujo de un volumen, esto no es del todo cierto. Puede ser aproximado o no, porque aquí nos está marcando el volumen que ha hecho este determinado broker. A lo mejor en otro broker, si ponemos el indicador de volumen, puede ser más o menos. Y has de saber que el volumen real no se conoce, porque el 90% lo hacen los grandes bancos, que son principalmente los que son de Tier 1 o Tier 2, y esos no dicen la cantidad exacta de lo que están moviendo. Entonces, utilizar el volumen para operar en Forex no es recomendable, porque no es correcto. Hay gente que suele utilizar los futuros. Los futuros más o menos sí tienen un volumen, pero es que tampoco termina de ser real. Me explico mejor. El volumen de los futuros sí es real, pero no significa que eso sea lo que es correcto y se esté moviendo en ese mismo momento, o se esté moviendo en ese determinado precio. Luego, la mayoría de estos no los suelo utilizar yo porque yo los personalizo. Yo tengo mis propios indicadores que me voy creando para cada uno de las necesidades que voy necesitando. O si alguien me pide un determinado indicador, pues lo creo. Aunque principalmente yo los suelo crear para ver si luego a partir de ahí se puede crear un robot o no. Por ejemplo, este es un indicador que nosotros empezamos a crear desde el que luego creamos una estrategia. Entonces, sin necesidad de ver, porque así es lo que yo normalmente suelo ver. Suelo ver este o esto y ya él me lo suele indicar. Hay otras veces que suelo poner, por ejemplo, este, y me dice que en el euro noruego, en la temporalidad de 30 minutos, está a punto de darse una señal. O en la libra dólar, en la temporalidad de 5 minutos, está a punto de darse la señal. En el oro, en temporalidad de 30 minutos, está a punto de darse la señal. Y cuando se da la señal, me marca un pitido. Pero si quitamos ese indicador y ponemos ahora otro, vamos a ver. Este ahora no está dando ningún tipo de señal. Avisos. Otro indicador que sí suele utilizar mucho la gente es el CCI. ¿Vale? Es un oscilador también que va buscando máximos y mínimos. Vamos a ver. ¿Vale? Y la gente, todos los osciladores significa que en la parte de abajo, es decir, en las de sobreventa, se tiene que comprar, y en la parte de arriba, que es la de sobreventa, se tiene que vender. ¿Ves?
Este es un indicador personalizado que estamos ahora creando. Nos está dando una señal en el neozelandés dólar. Entonces nos vamos aquí. Y nos dice exactamente dónde tenemos que comprar y dónde tenemos que vender. Nos dice que con el capital que hay ahora mismo en la cuenta, con un riesgo del 0,5, se pueden comprar 0,2. Vamos a ver si pasa un minuto y nos lo deja fijo. Ahora cuando termine la vela, esperamos a que termine la vela y así podemos ver el mejor precio donde podemos comprar. ¿Ves? Tendríamos con el capital, ahora podríamos comprar entre 0,12 y 0,13 de lotes, donde tendríamos que poner nuestro stop loss, nuestro take profit, nuestro take profit segundo, y este es un indicador de la estrategia BBKC, que es la que lleva Samuel Plaza, con muy buenos resultados. Vamos a esperar a que termine y nos lo diga. Otros indicadores. Este es uno que me creé yo principalmente para saber la fuerza que tienen las divisas. Y dependiendo de la temporalidad en la que quiero que se vean. Por ejemplo, cuando el valor es muy alto, es porque ese activo siempre hay que enfrentar uno débil contra uno fuerte. Si cogemos en este caso la libra contra el yen, vamos a ver si encontramos. Aquí. Vemos que tiene una tendencia bastante fuerte a favor del yen, es decir, la libra cae y el yen sube. Cuando la libra cae y el yen sube, el gráfico es un gráfico bajista. Aquí podemos ver lo que ha pasado en las diferentes últimas velas. También lo podemos ver en otras temporalidades. Y vemos que en otras temporalidades también se puede enfrentar también la libra contra el canadiense. Cogemos la libra contra el canadiense, si lo encuentro. Vemos que en 15 minutos ha tenido una bajada. Yo esto lo he estado utilizando para ir contra tendencia, es decir, porque el rango que le he puesto aquí es que se mueva entre más 35 y menos 35. Entonces, cuando un valor me llega hacia los 20 o cosas así, ya puedo ir en contra de la tendencia que me está marcando. Y ahí ya solamente tengo que buscar que el Williams esté en 0 o menos 100, o que haya alguna divergencia o cosas así, y ese funciona muy bien. Eso lo he estado utilizando durante un año y da muy buenos resultados. Este es un indicador que suele utilizar también mucho la gente para ver quitan las velas, ocultas las velas,
y vas operando según si la vela es bajista, operas hasta que la vela es alcista. Cuando aquí haces un cambio y te pones alcista, aquí bajista, aquí alcista, aquí bajista, aquí alcista. Yo más que utilizar suelo utilizar una modalidad de las Renko que se llama Renko Min, que lo va haciendo también muy bien. Eso las Renko también las veremos luego en una clase del MAS. Por eso ahora no quiero dedicarle mucho más tiempo. Un indicador que suelo utilizar también muchísimo son el canal de Kellner. Canal de Kellner, vemos que el precio siempre va a intentar ir, si lo ponemos, vamos al canal de Kellner, vemos que el precio va a intentar ir. Nosotros en el BBKC utilizamos una unión entre las bandas de Bollinger y el canal de Kellner, de ahí el nombre de BBKC. Lleva más cosas, pero esas dos son las principales. Todos estos ya los iremos explicando en los cursos del MAS, así que ahora de momento no me explayo más. Y otro que se suele utilizar muchísimo la gente es el momentum. También nos indica zonas de sobrecompra y zonas de sobreventa. Este es otro que suelo yo utilizar mucho. En el cual es una modificación del IZ, en el cual cuando el color pasa a ser azul compro, cuando pasa a ser rojo vendo, ¿vale? En el MAS lo utilizaremos, pero de otra manera diferente, es decir, será uno doble, donde lo he perdido ahora, donde lo tenía aquí. Entonces lo que haremos es comprobar la distancia que hay entre los dos. Mientras la distancia sea amplia, seguiremos en el mercado. Una vez que se cruzan, ya ahí tendremos que hacer un MX o una salida completa. Entonces así podemos aprovechar todas las salidas, todas las bajadas. Otro que he visto por aquí que utiliza mucho la gente son los estocásticos. Igual, es un indicador que es un oscilador que se mueve entre las zonas de sobrecompra y las zonas de sobreventa. Yo lo suelo utilizar con los parámetros de 90-10. Este es otro indicador que muestra muy bien las tendencias, tanto este como la versión posterior.
que podemos ver las zonas y podemos ver los diferentes retrocesos. Ahora, por ejemplo, está en una tendencia alcista mientras no se gira a la baja. Estos son principalmente los indicadores que utilizo, y son los indicadores y todos estos del MAS que ya iremos explicando poco a poco. ¿Tienes alguno más en mente? No, está perfecto que lo puedas hacer, Alberto. Quería hacerte otra consulta, pero no sé si quieres para este vídeo o para otro. Como quieras. Ya, digamos, en cuanto a qué capital debería tener un trader que empieza en el trading, ¿vale? Y un poco la gestión del dinero. Pero me imagino que a lo mejor quieres para otro vídeo, ¿no? La gestión, lo más importante es no apalancarse. Es decir, operar. Yo siempre recomiendo operar 0,01 lotes por cada 1.000 euros que uno disponga en cuenta, ¿vale? Por lo tanto, el capital mínimo sería en este caso 1.000 euros, porque lo mínimo que puedes hacer cuando haces una operación es 0,01. ¿Qué pasa si te apalancas más? Si te apalancas más, tienes posibilidad de ganar más dinero, pero también tienes posibilidad de perder más dinero. Entonces, depende de cada uno de la estadística. Aquí, vamos a ver si nos lo calcula ahora. No lo ha dejado. Vale. No me ha dejado la marca. Si no, ahí se podría ver lo que realmente es una gestión de riesgos. No, solemos utilizar principalmente dependiendo del objetivo al que se va a ir, y dependiendo también de la cantidad de pip a los que esté el stop loss, ya que no es lo mismo estar un stop loss a 30 pip que a 50, y no es lo mismo el valor de un pip del neozelandés contra el dólar que, por ejemplo, la libra contra el noruego. Esto, según se van haciendo ejercicios, se va aprendiendo más o menos dónde poner el stop loss. Entonces, más o menos, ya haciendo los ejercicios, ya vas viendo qué cantidad de capital vas a necesitar. Yo nunca recomiendo tener mucho apalancamiento, porque el apalancamiento, si te aparece una noticia fuerte y estás dentro del mercado, un apalancamiento de 1 a 8, como puede ser con lo del Brexit o las Torres Gemelas, te quita todo el capital de la cuenta. Y lo más importante, pero muy muy importante, es conservar el capital. Entonces, pues yo diría que el capital mínimo tienen que ser unos 1.000 euros. Poco a poco ese capital irá subiendo. Entonces, ya cuando se suba ese capital de 1.000 euros a 2.000 euros, ya se puede operar entonces con 0,02 y así. Si te ves así muy apurado y dices a lo mejor 1.000 euros o 1.000 dólares o 1.000 yenes es mucho, o 1.000 libras, se puede llegar a tener un apalancamiento 1 a 2, es decir, 0,01 lotes por cada 500 euros. Yo sería el capital mínimo con el que se operaría. Yo, de hecho, todos los testeos de todos los robots los hago siempre operando con 0,01 lotes, porque el capital de esa cuenta va a ser 1.000. Y entonces luego es fácil calcular el número con el que quieres que opere
ese robot. Simplemente tienes que dividir el capital que tiene esa cuenta entre 1000. ¿Tienes más dudas? Sí, una duda. ¿Cuál consideras que es un porcentaje razonable de ganancia? No sé si lo mides al mes, al año, o sea, ¿cuál es un porcentaje razonable o esperable? Eso depende mucho de cada uno de las personas. Claro, es que si empiezas a decir que más o menos vas buscando un 1% al mes, pues realmente terminarías alrededor de porque eso es exponencial, terminarías entre un 12 y un 15% al año, ¿vale? Eso realmente es un porcentaje bajo. Luego, todo lo que sea a lo largo del año un porcentaje de alrededor de un 20%, eso ya es un porcentaje alto. George Soros, por ejemplo, o Warren Buffett, cuando más suelen ganar, suelen rondar entre el 12 y el 20%. Rara vez ganan mucho más. Claro, eso para una cuenta que es pequeña de 1000 euros, por ejemplo, dices, he ganado en un año 200 euros, que es un 20%. Y dices, joder, es que por eso, pues, me voy de cervezas y me lo apaño mucho mejor. Entonces, pues... Pero bueno, pero un 12 a un 20% suelen ser bastante buenos. Luego hay años en los que el mercado a lo mejor no se mueve mucho y el objetivo pues puede ser un 5%. Espérate, voy a desactivar. Mira, que nos está dando un montón de señales. Cada una de un activo diferente. Ese no es marca. ¿Ves? Por ejemplo, operando con un riesgo de 0,01, es decir, 0,05 de riesgo, que es decir, que en una operación puedes llegar a perder un 0,05% de tu cuenta. Aquí no nos daría ningún tipo de entrada. Si este riesgo lo subimos, por ejemplo, a un 1%, esto es un riesgo ya alto por operación. Luego hay gente que, pues aquí ya se nos daría una entrada. Solo tendríamos que esperar a que el Williams fuera 0, por ejemplo. Este sería un buen punto de entrada. Bajista. Donde tendríamos nuestro primer objetivo, nuestro segundo objetivo. Y tendríamos un riesgo de que aquí sabríamos que desde aquí hasta aquí, en este stop loss, aunque es muy alto con referente a nuestro primer objetivo o nuestro segundo objetivo, aunque solo llegaríamos a perder un 1% en nuestro capital de la cuenta. Voy a desactivar esto porque es que si no está dando señales continuamente. Y todos estos, porque si no van a empezar ahora a dar señales. Es que ese es un robot que da muchísimas señales. ¿Tienes alguna otra más duda? No tengo ninguna duda más. Vale, pues si quieres, la semana que viene seguimos con la clase 2 del MAS. Perfecto. Y ya, si van surgiendo así cosillas, pues ya las vamos
dando con más detalle, porque en la clase 2 o en la clase 3 ya nos meteremos con más detalle a mirar lo que son las velas de reversa, como pueden ser esta en este caso, que después de una tendencia, aquí tenemos una pequeña tendencia, cuando estemos así operando, cuando veamos esto, nos dará una señal de salida, no hace falta que lleguemos aquí. Entonces todo eso lo iremos viendo ya con más detalle. Iremos viendo las velas de reversa, las envolventes, los doji, principalmente son las que más vamos a tener en cuenta. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias. Vale, pues quedamos ya para la semana que viene y lo vamos viendo. Y a la gente que vea el vídeo en un futuro, si desea, les puedo regalar el indicador. Pues espérate que mira alguno. Pues bueno, este que como hoy ha sido de velas, si se suscriben al canal, pues les regalo este indicador.